el Señor obrando a cada paso en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Eh, un día un misionero me dijo, qué linda familia, se ve que usted los ha educado. Y yo le decía, mi esposa ha trabajado duramente con ellos y por sobre todas las cosas el Señor, ¿no? Y entonces él me decía, no, pero usted también, vamos a darle la gloria al Señor por todas las cosas. En la sociabilización de los niños, quiero recordarles que tuvimos 7 hijos, o sea que teníamos un ambiente muy social en nuestro propio hogar, relacionándonos como padres con los hijos y los hijos relacionándose con nosotros y con los hermanos y hermanas. Los mejores amigos que ellos tuvieron fueron sus propios hermanos. Eh, compañeros de estudio, compañeros de juegos, compañeros de estar en la iglesia sirviendo y por supuesto en la sociabilización es algo que tengamos en cuenta que cada persona es diferente, ¿no? Uno puede ser más extrovertido, otro puede ser más tímido, otro puede ser más social que otros. Y nos ha tocado eso entre los hijos, ¿no? Algunos muy extrovertidos, algunos más, ah, digamos, más Sí. reservados. Pero lo lindo es que ellos podían tener muy buena actividad social en la iglesia con niños. Nosotros teníamos un ministerio todos los sábados con niños del barrio, entonces traíamos niños y teníamos juegos y teníamos enseñanza y teníamos cantos y ellos participaban en esas reuniones. Y después estaban los niños que eran de la iglesia, con los cuales compartían clases de escuela dominical y compartían amistad y juegos. Sí. Y aprendimos algo muy interesante sobre el concepto de sociabilización. Había que leer muchos libros en ese tiempo y uno de los libros que leímos hablaba sobre la sociabilización y cómo Dios creó a la familia, ¿no? Dios no creó la escuela eh, y no creó grupos iguales en los cuales nosotros teníamos que desarrollarnos de niños y que Él creó en el corazón de cada niño una ligadura hacia sus padres y hacia su familia que nosotros cuando van al preescolar o cuando van al primer grado o cuando empiezan la escuela, ese momento de llanto, de separación que se sufre con la madre y con el hijo muchas veces, es porque no es lo que Dios tenía planeado o diseñado para la familia. Y cuando nosotros hacemos eso, los separamos de nosotros y los mandamos a otro lugar a que pasen su día bajo otras influencias todo el día, estamos quebrando esa ligadura que Dios formó, esa lealtad que Él formó del niño hacia su familia, hacia su vínculo más intenso. Entonces el niño pasa ese vínculo con el tiempo hacia sus amigos, ¿no? Y forma su grupo. Llega a ser más importante que su familia para él porque es las personas con las que pasa más tiempo. Y a medida que va creciendo, el niño va haciendo lo mismo. En primer grado, segundo grado, tercer grado, lo lleva a la facultad, si va a la facultad, y luego lo lleva al trabajo cuando empieza su vida laboral. Y por eso muchas veces tenemos fracasos familiares, porque los vínculos que tienen nuestros hijos, que hemos permitido formarles, no son hacia la familia, no son hacia el hogar, sino son hacia su entorno. Y Dios diseñó la familia para que el hijo se desarrolle dentro de la familia, con esa ligadura emocional, con esa lealtad a la familia, y se desarrolle su sociabilización, sea con su familia, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus primos, su iglesia y luego los amigos que tenemos el privilegio de escoger y elegir para el bienestar de la vida de nuestros hijos. No simplemente ponerlos en un lugar y que ellos tengan que desarrollarse y aprender a relacionarse con un montón de personas que por ahí no hubiésemos elegido como sus amistades
no por despreciar a otras personas, sino porque cuidamos su crecimiento y lo que ellos reciben para desarrollarse como Dios quiere, ¿no? En ese aspecto. A mí me pareció un concepto muy, muy interesante, muy importante y me dio mucha paz en cuanto a la sociabilización de nuestros hijos, porque tenemos la idea al revés, ¿no? Pensamos que tienen que ir al mundo para sociabilizar y Dios ya creó todo su entorno, el entorno que ellos necesitan para sociabilizar y nos dio la libertad de poder elegir con quién, cómo, cuándo y poder monitorear qué influencias reciben para su bien y para su cuidado es nuestra responsabilidad. Decía un pastor, y nosotros entregamos nuestros hijos a Roma y los romanos le enseñan, cuando ellos crecen, se convierten en romanos. Hablando un poquito, haciendo una analogía de lo que eran las culturas antiguas. Ahora el Señor nos mandó a nosotros a enseñarle a nuestros hijos a la mañana, al despertar, en la mañana, al caminar, al volver, todo el tiempo las sociabilizaciones con la familia. Lo que pasa es que la psicología moderna quiere enseñarnos que las sociabilizaciones con todo el mundo y que si no tienen eso van a ser personas muy, a ver, introvertidas y que no saben cómo relacionarse con las personas y no saben resolver conflictos o lo que sea. Y es todo lo contrario. Mis hijos hoy día, a los 7, no tienen ningún problema con sociabilizar en ningún ambiente, ya sea de iglesia, de universidad, de trabajo, de comunidad o vecindario, no tienen problema, porque no les afecta en ese sentido. Sí afecta la socialización con la gente del mundo, como dijo mi esposa, se forman en los niños tribus. Son tribus sociales, tribus adolescentes, tribus juveniles, y el niño que se le fue sacado del contexto que Dios preparó para el niño o para la familia, de repente ya tiene su corazón con su lealtad en esas personas. Y por eso muchas veces hay familias cristianas que pierden a sus hijos en el mundo, pierden a sus hijos en el ámbito secular. ¿Por qué? Porque están recibiendo constantemente toda la información, la influencia mundana, la influencia, obviamente, atea, agnóstica, algunas veces hasta socialista o comunista, porque, bueno, el diablo está buscando afectar la vida de nuestros hijos. Y en ese sentido, digo, gracias a Dios, Él nos dio un sentido de ser muy cuidadores de nuestros hijos, vigilantes de nuestros hijos. Necesitamos ayudarlos, guiarlos y protegerlos. Cuando ellos llegan a su juventud, ya tienen formado su carácter, sus vidas, sus convicciones, y luego ya las tienen, digamos que ya las tienen asimiladas para enfrentar la vida en una forma de joven adulto y luego como adultos también, ¿no? Eso Qué es, yo interesante, hermanos. Uy, disculpa, hermana, ¿quieres decir algo? quería agregar una cosa. Yo creo que esa es la razón del fracaso, tristemente, de muchos matrimonios hoy en día y las familias, es porque la lealtad está en otro lado, el corazón está en otro lado. Están acostumbrados a formar su grupo en el trabajo en vez de con el esposo, la esposa, la familia, y no saben cómo hacerlo. Y somos responsables de eso que formamos en nuestros hijos, ¿no? Qué bueno, hermana. Es interesante cómo ustedes han conducido el tema de la socialización a que no es el niño quien tiene que escoger sus amistades, sino que ustedes han guiado a que sean los padres quienes escojan esas amistades de sus propios hijos, en base a la visión que obviamente el padre tiene, en este caso ustedes, que ustedes han tenido para poder desarrollar en sus hijos y no perder los valores que ustedes están formando en ellos. También me resulta interesante el tema de que mencionaron ustedes que los niños forman sus tribus
Y es algo cierto, cuando uno está en la niñez, todavía está en un proceso de desarrollar su identidad. Ujú, Cuando uno ya ha desarrollado y ha madurado su identidad, tranquilamente puede afrontar el mundo y a cualquier contexto de persona y puede desenvolverse con total naturalidad. Sin embargo, un niño aún está en ese proceso. Y ustedes mencionaron que no necesitaban que ellos se expongan a situaciones en el mundo, se podría decir, ¿no? Sino que ustedes conservaron eso por medio del cuidado. Ahora, respecto a que ustedes tuvieron varios hijos, 7 hijos, obviamente ellos pudieron socializar también entre ellos como hermanos, jugar. ujú. Digamos, un padre que hace homeschool necesariamente tiene que tener una vida activa con sus hermanos en la iglesia. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esta siguiente pregunta? ¿Debería tener una vida activa con los hermanos de la iglesia para que sus hijos puedan congeniar en amistad con los hijos de algún otro hermano de la iglesia? ¿Es correcto? Vamos a ir a la palabra que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es más, dice que necesitamos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si nosotros, a ver, no los mandamos a la escuela, los niños no tienen contacto con otros niños o jóvenes en el barrio o en la escuela misma. Ellos lo necesitan, ellos necesitan amistades, buenas amistades, necesitan a personas con las cuales poder tener también un intercambio, ¿no es así? Ya sea de juego, de aprender, de adorar. Y bueno, la respuesta es que sí, es fundamental que tengamos esos esos encuentros, esos contactos, esa comunión en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Nosotros tuvimos una vida social bastante abundante porque siempre estábamos invitando a otra familia a nuestra casa o yendo a su casa a compartir la palabra o a compartir la comida o a compartir un tiempo de jugar, de hablar, de cantar, de hacer cosas y bueno, todo eso el niño lo absorbe como una esponja, va formando su carácter, va formando sus convicciones y como dijo bien hermano, llega el momento en que son suyas las convicciones, en que son suyas ya su carácter está formado. Y entonces cuando van al mundo, nosotros nos asombrábamos de que siendo ya adolescentes o jóvenes con su formación, mis hijos iban a jugar al fútbol con los jóvenes del barrio y jugaban y les encantaba y sabían diferenciar que estaba mal y que estaba bien y sabían cómo parar a aquellos que querían avanzar con ellos, con malas actitudes, con violencia o con burlas o lo que sea, podían ubicarse y ubicarlos, y compartirles el evangelio, confrontarlos, pero si ellos hubieran estado desde niños en el otro ambiente y no hubieran tenido la formación cristiana, la fe, por supuesto, es lo primordial, que ellos tengan una fe genuina. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una fe genuina en Jesucristo, de un crecimiento espiritual, de saber de la Biblia, de leer su Biblia, de aprender. Entonces, cuando ellos estaban en esas situaciones, pues, sabían cómo debían no solamente comportarse, sino cómo ayudar también a los otros, ¿no es así? Pero otra vez digo, si no hubiera tenido el fundamento o la formación en la familia cristiana, en la fe, en la palabra, en el carácter cristiano, no hubieran tenido las herramientas. Luego lo aplicaron en su vida ya adulta, tenemos hijos trabajando en empresas, tenemos hijos trabajando independientemente o con otras personas y es lo mismo. Y uno como padre, sabiendo que ellos ya están en el camino, que ellos están temiendo a Dios, confiando en su palabra,
siendo muy conscientes de su testimonio personal y al mismo tiempo de la necesidad del incrédulo, de la necesidad del perdido, nos asombra escuchar sus experiencias y sus encuentros con las personas o clientes a los cuales les pueden testificar, con los cuales pueden poner el, como le decimos en Argentina, el parate si quieren avanzar en decirles, fuma esto, eh, toma alcohol o lo que sea, porque tienen sus propias convicciones, no necesitan que los padres estén ahí cuidándolos, ni vigilándolos, ni diciéndoles nada, porque ya ellos están con la ayuda de Dios y bajo el cuidado y la supervisión del Señor, volando solos, volando solos. Además, la iglesia, ¿no? Es un lugar que Dios ha provisto para que ellos puedan desarrollar y volcar todo lo que están aprendiendo, ¿no? En casa, en cuanto a la vida, a instrumentos, a servicio, a amar a Dios, a honrar, a amar a otros, a respetar, a considerar, ayudar mismo en el templo, en las cosas físicas que hay para hacer. Todo lo que ellos aprenden en casa es su plataforma, ¿no? Para poder ponerlas en práctica. Amén, amén. Gracias, hermanos. Me hace recordar, por ejemplo, en el Proverbio capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, ¿Sí? sabio será, ¿Sí? mas el que se junta con necios ¿Sí? será quebrantado. Así Exacto. es. Así Si un niño está en el pleno desarrollo de descubrir su identidad, no de la identidad que habla la sociedad, evidentemente, ¿no? Sino la identidad de la madurez. Ujú. Y evidentemente son los padres quienes son los responsables de guiar en ello, tal como ustedes lo han hecho y lo están comentando. Entonces, evidentemente sí cuidar de ese manejo de que se generen sus tribus, ¿no? Justo aquí en el grupo hay una hermanita que pregunta, la hermana Nelly Llana, justo relacionado a esto. Ha inscrito a su niño en talleres seculares como música y psicomotricidad. En algunos no estoy presente porque por parte de su desarrollo, según la experiencia de las educadoras, es que se desarrolle de manera independiente. Entonces, qué piensan de ello? Es lo que pregunta la hermana Nelly. Ellos están en ambientes seculares, no es un ambiente cristiano ni iglesia. Mi pregunta es, porque cuando nosotros llevábamos a nuestros hijos a ensayos, o a tomar clases de piano, tomar clases de violín, tomar clases de trompeta, eh, en realidad siempre los acompañábamos, siempre estábamos presentes, no iban solos. Porque justamente no eran personas cristianas. Eh, y sabemos que Satanás muchas veces quiere influenciar a los hijos con ideas de personas que no son cristianas, personas que son ateas, que tienen mucho talento musical, que pueden ayudarlos en los instrumentos, pero la influencia, hay que ver qué influencia puede ser para ellos. Mismo cuando iban a ensayos de las orquestas juveniles, orquesta, ya cuando, por ejemplo, Jessica y Cintia, las mayores, estuvieron en las orquestas profesionales, bueno, ya eran adultas, ellas no necesitaban que los padres estuvieran ahí. Ahí, si bien nosotros íbamos en sus presentaciones como para apoyarlas, ¿no? Pero para nosotros, el cuidado de los padres eh, es algo tremendo este tema, porque hoy día la gente confía en mucha gente, en muchas instituciones, y luego tenemos problemas con que Dios no lo quiere y Dios los guarde. Algunas veces pueden ser de algún tipo de abuso emocional, abuso sexual, y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Uno piensa que esas cosas no ocurren, que no nos van a pasar, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Y no solamente en el ámbito de estudiar un instrumento o psicomotricidad
o algunas veces cuando los padres quieren tomar un tiempo solos y los van a dejar con alguien, tenemos que tener mucho cuidado con quién los dejamos, qué influencia van a hacer y qué cuidados van a tener sobre sus vidas. No sé si les ayuda. Un día venía un hombre a nuestra iglesia que parecía verdaderamente cristiano, que parecía una persona de bien, y él empezaba a venir a nuestra casa y teníamos cierta amistad, pero nosotros tenemos una regla. Cuando yo no estaba en casa, en mi casa no entraba ningún hombre. Cuando mi esposa no estaba en casa, en mi casa no entraba ninguna mujer. Y obviamente cuando nosotros no estábamos como matrimonio en casa, en mi casa no entraba ningún hombre o ninguna mujer en la que no tuviéramos nosotros totalmente una confianza como familia u otra cosa. Pero ese hombre, en cierto momento, vino su ex esposa y nos comunica que el hombre había estado en la cárcel, pero por violador de niñas. En este momento él decía ser cristiano, él venía y todo más, pero luego se comportó de una manera indebida con una de las hermanas de la iglesia, dejó de venir y yo y mi esposa y yo, perdón, dábamos gracias al Señor que jamás dejamos que tal persona estuviera solas con nuestras hijas, porque podríamos haber tenido alguna desgracia, alguna situación uh, terrible, ¿no? Entonces, no es para ser paranoicos ni para decir, no, no puede estar con nadie más. Yo solamente digo, tenemos que tener cuidado, porque después hay situaciones que son muy difíciles de revertir o de solucionar, especialmente la vida de nuestros hijos. Así que yo pediría que nos permitan estar en la clase o aún no necesitamos estar sobre el niño, pero podemos estar en un lugar cercano donde esté, al mismo tiempo las personas sepan, ahí está el padre, ahí está la madre. No debo decir ni hacer nada que no sea correcto, no es así, con el niño o con la niña. Amén, hermano. Mi siguiente pregunta va relacionado a, recordando un poco, en la entrevista anterior, hablábamos un poco de la metodología que ustedes aplicaron a, a la formación de sus hijos, tanto la currícula como ustedes comenzaron a leer varios libros, incluso teniendo un niño que necesitaba de una atención bastante especial de parte de ustedes. Y a pesar de que no había internet, no había eh, inteligencia artificial como hoy en día, ustedes lograron sobrellevar eso con la ayuda del Señor. A ver, De esta manera, mi pregunta ahora va apuntando ya no a la parte curricular, sino a la parte de formación del carácter. Entonces, ¿consideran ustedes que la formación del carácter es también responsabilidad de los padres que hacen escuela en casa? Si es así, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo hicieron ustedes con sus hijos y qué resultados tuvieron de ello? bien, lo que necesitamos entender es que los padres somos responsables de los hijos en toda su formación espiritual, principalmente, es la parte académica. Si bien nosotros posiblemente no podamos enseñarle todo, porque inclusive si uno va a una escuela, está el profesor que se dedica a la matemática y el otro a la geografía y el otro a la literatura y así, ¿no? Pero bueno, como les comentábamos, teníamos material que iba cubriendo todas esas cosas y el beneficio de que mi esposa había estudiado con el mismo sistema, conocía el material y podía ayudar a nuestros hijos en ese aspecto. En el aspecto de carácter, yo creo que lo que necesitamos entender es que la Biblia es quien forma nuestro carácter.
Es la Biblia que nos enseña a tener integridad, santidad, pureza. Es la Biblia que nos enseña a tener palabra, la palabra, ¿no es así? A ser cumplidores de nuestras palabras, de la palabra. También nos enseña a ser responsables de nuestro trabajo, respetuosos de nuestros padres, respetuosos de los mayores, temerosos del Señor, apartados del mal, hacedores del bien. O sea, obviamente que todas esas cosas las aprendían nuestros hijos en las enseñanzas y predicaciones de la iglesia, pero también dentro de la casa. Dentro de la casa les comentábamos que teníamos un tiempo con la familia que le llamábamos el tiempo, porque era un tiempo especial en el cual podíamos cada día leer un capítulo de la Biblia juntos y poder tratar de analizar qué es lo que Dios nos estaba enseñando y orando juntos como familia. Que cada uno orara, ¿no es así? También, que tuvieran esa dinámica y esa práctica de orar por sí mismos. Eh, eh, Curiosamente, el otro día mi hijo me decía, papá, dice, acá en Estados Unidos hay muchas familias cristianas y pastores eh, que tratan de producir o de sacar. Y estoy hablando de un hijo que tiene 30 años, ¿no es así? Un hombre. El que había tenido su dificultad en la dislexia, hoy él le han puesto su propia sucursal de la empresa en la ciudad de Tulsa, a unas 2 horas de aquí. Él se ha desarrollado perfectamente, ha logrado muchos éxitos en su formación en la universidad, en su formación laboral, y resulta que él me decía, pero lo que ustedes hicieron con nosotros, y otra vez digo, con toda humildad y dando la gloria a Dios, dice, ustedes produjeron hijos cristianos, con una fe y con un carácter cristiano. Y damos gloria a Dios porque no lo hicimos nosotros, simplemente obedecimos a Dios en su palabra, que así deben ser los hijos. Anhelábamos que nuestros hijos sean personas de bien, sean personas no solamente educadas, sino que personas con carácter, ¿no? Y resulta ser que él me decía, por eso, en su análisis como hijo, y ya estando en la etapa, acaba de tener su primera hija hace 10 días atrás, él decía, por eso, dice, cuando nosotros vamos a cualquier lugar, y lo decía por él, sus hermanas, sus hermanos, destacamos. Destacamos porque tenemos formación, porque tenemos responsabilidad, porque tenemos integridad, porque tenemos carácter. Y no que sean perfectos ni santos en el sentido de ser impolutos, sino que sabemos que todos somos pecadores y tenemos nuestras, como dice, nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no es así? Pero sí que podemos formar personas que sean con un carácter íntegro, con un carácter que temerosos de Dios y respetuosos de las autoridades, respetuosos de sus jefes, de sus patrones, respetuosos con el prójimo, considerados. Es nuestra la responsabilidad de enseñarles lo que el Señor nos muestra en su palabra para que ellos sean así. Hay padres que dicen, no, yo a mi hijo lo dejo crecer como libremente, que sea como él quiera y que sea lo que él quiera y que se comporte como él quiera. Miren, mi pastor decía así, ni a los perros les permitimos hacer lo que quieren porque les ponemos límites y les damos órdenes y los mandamos para aquí y para allá, dice. ¿Cuánto más deberíamos nosotros ocuparnos de enseñar a nuestros hijos a ser personas de bien, con carácter cristiano, ¿no es así? Con un carácter cristiano, que es de gran estima y de gran bendición en la vida, ser personas de bien. Cuando Dios nos da un hijo, cuando nace ese hijo, está naciendo un alma eterna. Dios nos está dando un alma a nuestro cuidado, o sea, que va a vivir eternamente. No es solo el tiempo que nosotros lo tenemos en casa, no es solo el tiempo que lo criamos hasta que se va de casa,
Y ese hijo primero necesita conocer a Cristo como su Salvador personal para ayudar a formar su carácter. Y luego necesita ser discipulado como todo nuevo creyente. ¿Y qué mejor lugar que el hogar y sus padres para poder discipularlo en la vida cristiana, en carácter, en saber cómo ir a Dios, usar sus fuerzas, el Espíritu Santo para combatir sus luchas, sus tentaciones, sus pruebas? Somos responsables de darle las herramientas para saber cómo enfrentar todas esas cosas. Y empieza desde que son chiquitos, formando su carácter en el aspecto de no permitirle dar rienda suelta a todo lo que quiere. Si yo veo a un niño que porque quiere algo del padre o la madre está, mamá, papá, mamá, papá, todo el tiempo y no puede aprender a esperar un minuto a que ese padre termine lo que está haciendo y lo atienda. Nosotros estamos mal enseñando a ese niño, porque necesitamos enseñarle desde el principio que necesita respetar, necesita esperar, necesita controlar sus impulsos. Si no puede un niño controlar sus impulsos y dejar de gritar o no prestar atención, primero nunca vamos a poder enseñarle nada y segundo, si uno se proyecta un poquitito, ese niño va a ser hombre, va a ser adulto, va a ser nuestro hijo adulto un día. Vamos a tener que lidiar con un hijo adulto así. Ese niño que no sabe controlar sus impulsos, que no le enseñamos a usar las herramientas que Dios nos da para hacer las cosas bien, va a ser un padre, va a ser un esposo, esa mujer, esa niña va a ser una mamá. Imagínense si trata a sus hijos de la forma que le estamos permitiendo actuar a ella, ¿no? Va a estar en casa todos los días y no puede aprender un poco de sacrificio, de esperar un minuto y hacer las cosas correctamente. Estamos destinándolos al fracaso desde el principio. Y no solamente van a ser nuestros hijos adultos más adelante, van a ser los padres de nuestros nietos. ¿No? Entonces, si no queremos sufrir terriblemente como abuelos más adelante en nuestras vidas, viendo a nuestros nietos descuidados, malcriados por padres que no tienen autosacrificio, que no tienen paciencia, que no han aprendido a tener el Espíritu Santo obrando en sus corazones y ayudarles a tener un carácter como el que Dios quiere, parecerse cada vez más a Cristo, vamos a sufrir. No solo ellos van a sufrir, nosotros como padres y abuelos también vamos a sufrir. Amén, hermanos, muchas gracias. Gracias. Me hace recordar un poco la definición del carácter. Permítame mencionarlo. Primero que el carácter no se define como una personalidad fuerte para los hermanos que estén presentes en la reunión, que a veces podemos confundir carácter como tener una personalidad energúmena, ¿no? Sino que más bien el carácter es la integridad interna y la semejanza a Cristo. Es decir, no es algo con lo que se nace, sino más bien es algo que se forja a través de las decisiones, de las pruebas y de la obra del Espíritu Santo en la persona. Amén. Entonces, gracias hermanos, gracias. Es muy interesante. Veo que sin ninguna duda la responsabilidad del padre no solamente abarca al área académica o curricular, sino que un padre que quiere hacer escuela en casa, que es creyente, evidentemente, no solamente se debe limitar a la parte académica, sino también a la parte del carácter, es decir, a la parte espiritual de los hijos. Amén. No se puede dejar ambas áreas de lado, ¿verdad? Amén. Gracias, hermanos. Ahora, permítanme hacerles la siguiente pregunta, ya respecto a, mirando en retrospectiva a corto tiempo, lo siguiente. Sus hijos hoy en día ya son padres de familia, algunos de ellos probablemente. Algunos están en el ámbito laboral, algunos con responsabilidades de diversos tipos. Entonces, yo ahora me surge la pregunta,
mirando hoy la vida adulta de sus propios hijos, ¿qué aspectos, qué áreas específicas del homeschool, de la escuela en casa, creen que marcaron más de manera positiva la vida de sus hijos? De todo el desarrollo integral que ustedes han hecho. Cuando han conversado con sus hijos en edad adulta, ustedes tienen 7 hijos y cada Ujú. uno con personalidad diferente. Ujú. ¿Qué áreas específicas han marcado profundamente la vida de ellos, preparándolos para la vida adulta? Lo digo esto porque a veces nosotros como padres que estamos aún en el proceso, no habiendo culminado todavía la escuela en casa, nos sobrepreocupamos en que probablemente no lo estoy preparando lo suficiente. Entonces, a ello también se suma el tema, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte académica, en el sentido de que, si me pueden responder en paralelo, ¿qué es para ustedes éxito en la vida? Adelante, hermanos. Sí. ¿Qué personas en la vida de tus hijos? Y el tiempo de familia, el tiempo de compartido, como dijiste, el tiempo de caridad. Hay dos cosas muy importantes. El currículum que nosotros, gracias a Dios, pudimos obtener, el Señor lo proveyó. Su base fundamental es justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si bien hay matemática, estudios sociales, historia, geografía y bueno, muchas otras cosas más, pero cada lección que ellos tomaban, ¿no es así? Ujú. Tenían un versículo para aprender de memoria. La razón por la que ellos estaban estudiando o la forma en que debían hacerlo o cómo debían ellos comportarse o desarrollar su vida delante de Dios y delante de la comunidad, ¿no es así? Entonces yo creo que en ese sentido eso fue muy, muy fundamental para la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios presente en la comunión con la familia, presente en la iglesia, presente en la misma educación, en el mismo ámbito académico. Creo que necesitamos entender que es la ley de Jehová la que convierte el alma de nuestros hijos. Porque yo creo que muchas veces como padres y todos los que estamos aquí, a ver, el sueño de los padres es que nuestros hijos sean exitosos, que les vaya bien, que sean personas que se desarrollen, y algunas veces somos un poquito materialistas porque pensamos que le vaya bien es que puedan ganar mucho dinero, que puedan tener su auto, su casa, vacaciones y cuantas cosas más. Bueno, para nosotros eso nunca fue la definición de éxito ni lo principal que apuntamos a la vida de nuestros hijos. Nuestra vida como creyentes y como sirviendo al Señor en el ministerio rondaba en dar gloria a Dios, en servir al Señor, en buscar las cosas de arriba, no las de este mundo. Eh, Nuestro énfasis para nuestros hijos, porque Dios así había obrado en nuestros corazones, era invertir más que nada en lo espiritual, en las almas, en la iglesia, en los hermanos, en poder ayudar al prójimo, ¿no es así? Y eso es algo que yo creo que les ha marcado porque ese es su deseo, desde el más grande hasta el más pequeño, están sirviendo al Señor, aman, aman la obra de Dios, aman a las misiones, oran por los misioneros, dan de sus posesiones materiales para ayudar a las obras misioneras. Sus vidas mismas están entregadas a servir al Señor en donde ellos están sirviendo, ¿no es así? Entonces, si yo tuviera que definir el éxito
el éxito como un hombre cristiano y en mi caso como pastor en la vida, tenemos que entender que para Dios el éxito es que lo amemos de verdad, lo sirvamos de corazón y que invirtamos nuestras vidas y aún nuestros bienes, nuestros recursos para la expansión del Evangelio, el establecimiento de las iglesias, la salvación de las almas, la formación de las familias, la formación espiritual de las familias, ¿no es así? Entonces, si yo tuviera que definir qué es lo que más les impactó a ellos en la educación en el hogar, bueno, fue eso, la presencia de la palabra de Dios y que nuestras actividades, pocas lindas oportunidades tuvimos de distraernos en la naturaleza, de ir a pescar, porque nos encantaba ir a pescar o de tener vacaciones, pero nuestras actividades más importantes eran congresos de las iglesias, congresos juveniles, campamentos, actividades de la iglesia. Entonces nuestros hijos estuvieron empapados, tuvieron el privilegio de escuchar a predicadores excepcionales en el sentido de conocimiento de la palabra, de estar llenos del Señor y fueron inspirados por todas esas cosas. Ahora, si nosotros solamente nos decimos, bueno, yo lo llevo a la iglesia una vez a la semana, 2 veces a la semana, y les enseño en casa, y bueno, con eso ya va a estar todo bien, le enseño algún versículo bíblico en la vida, va a ser un éxito. Puede traer decepción eso a su vida, porque hay que ver con qué llenó toda su mente y su corazón todo ese tiempo. Porque por más que no los mandemos a un ámbito secular, por ahí lo que el niño estudia unas horitas en el día y después está todo el día con la tele, o se permite la música mundana en la iglesia, en la casa, o los padres no tienen, digamos, no los incentivan a buscar las cosas espirituales. Eh, una de las cosas que yo me sorprendo hoy día es que mis hijos me dicen, yo no voy a tener tele en mi casa, no voy a tener tele. No digo todos, algunos tienen su tele, pero los varones me dicen, el que está casado me dice, no, no queremos una tele en casa. Y yo le digo, ¿por qué no querés una tele en tu casa? Y dice, y porque nuestro papá dice, nos enseñó. No. Y yo le digo, por muchos años no teníamos una tele porque pensamos que robaba tiempo a nuestra comunión como matrimonio, a nuestra familia como comunión en familia. Y veo que los varones me dicen, no, no quiero tener una distracción para hacer lo que es verdaderamente importante, ya sea tiempo de calidad con la esposa, tiempo de calidad con la familia, tiempo de calidad para servir al Señor, tiempo de calidad para estar en comunión con Dios, para trabajar o lo que sea. Ah, es algo interesante, realmente a mí me impacta ver mismo en ellos esas convicciones, ¿no? Cuando vivimos en un mundo que si uno no tiene la de 1000 pulgadas y no está metido en todo lo que el mundo está hoy día involucrado, en diversión, esparcimiento y cuantas cosas que el diablo muchas veces aprovecha para meternos malas ideas, malas influencias. No las tuvimos en la escuela, pero las tenemos en la casa, ahí en la pantalla, ¿no es así? O en lo que escuchan. Y otra de las cosas que no permitíamos en nuestros hijos eran tener estos aparatos en donde ellos podían escuchar música que nosotros no supervisáramos. ¿Pero por qué? Yo creo que la fe es por el oír, y la influencia satánica también viene por el oír. Y hoy la música puede ser de distintos géneros, tienen una mala influencia espiritual. Entonces, pues hay que tener cuidado como cantábamos, no sé si ustedes conocen este canto que desde niño yo cantaba, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus oídos lo que oyen, cuida tus labios lo que hablan, cuida tus manos lo que hacen y cuida tus pies a dónde van. Entonces así, eh, si podemos enseñarles a nuestros hijos eso y obviamente darles un ambiente en donde ellos puedan desarrollarse espiritualmente, donde sean desafiados por mensajes de la palabra de Dios, por enseñanzas bíblicas,
por buenas influencias, todo eso lo que hace es apuntalar la vida de una persona que se está formando para llegar luego a entender qué son las cosas más importantes de la vida, ¿no? Porque podemos tener hijos exitosos en el ámbito secular, en el trabajo, y después ser un problema, o sea, tener matrimonios destruidos, tener familias separadas y fracasar en la vida espiritual y cuantas cosas más. Obviamente que todo ese esfuerzo también uno necesita llevarlo delante del Señor siempre en oración. Orar por tus hijos, cada día pedirle al Señor por sus vidas, por sus necesidades, por sus luchas, porque por más que sean cristianos, si no estén en el mundo o no estén en un ambiente secular, ellos tienen luchas, necesitan nuestras oraciones y necesitan nuestros oídos y nuestros abrazos. Ellos necesitan saber que papá y mamá no solamente están ahí para educar, disciplinar o enseñar bíblicamente, sino que somos quienes los amamos y nos interesamos en sus necesidades. Y eso es algo que siempre teníamos atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Cuáles son tus luchas? Que tuvieran esa confianza de poder compartir. Porque si no, todos lo sabemos, que en nuestras luchas muchas veces estamos solos y nos sentimos totalmente inadecuados y muchas veces sufrimos porque no sabemos cómo vencer tentaciones o pecados y nuestros hijos tienen esas mismas luchas y necesitamos estar ahí para ayudarlos. Es muy importante, ¿no? Gracias, hermano. Yo creo que nuestros hijos dirían probablemente al mirar para atrás lo que para ellos resaltó más, ¿no? En su educación fue el hecho de que vivíamos lo que predicábamos, ¿no? Fallábamos, somos pecadores, teníamos faltas, pero éramos sinceros, no había falsedad en nuestro deseo de agradar a Dios. Cuando ellos eran muy chiquititos, mi esposo me ha acusado de que uso por ahí la palabra temor o tenía miedo de cómo iba a lograr esto. Y no era un temor de miedo, era sino una ansiedad de hacer las cosas bien y dar la realización de que teníamos dependencia de Dios, necesitaba depender de Dios para lograr las cosas. Y Él fue fiel siempre, cada vez que nos encontrábamos con una traba o un desafío nuevo sobre cómo hacer las cosas. Dios siempre contestaba y una de esas era, Señor, ¿cómo hacemos para lograr esta meta? ¿Cómo los llevamos a ti? ¿Cómo hacemos que su fe sea real? ¿Cómo logramos darle las herramientas? ¿Cómo hacemos que te busquen a ti? Porque mi deseo en mi corazón era hacer mi parte para poder que ellos tuvieran eso y como, bueno, la mamá en casa muchas veces tiene mucha influencia sobre las actitudes y corazón de sus hijos. Entonces yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo hacemos eso? Y la respuesta de Dios a mi corazón fue súper clara. Tienen que verlo en vos. Vos tenés que tener una relación conmigo que no deje dudas en el corazón de tus hijos que yo existo, que yo soy real, que yo puedo responder, que yo te doy las herramientas para enfrentar las luchas diarias, que yo te doy las herramientas para controlar tu ira, que te doy las herramientas para controlar tu impaciencia, que te doy las herramientas para controlar tu descontento, ¿no? Que tu contentamiento tiene que ser en mí. Y obviamente fallamos todos como seres humanos, pero eso no era una excusa para no seguir intentando. Y creo que nuestros hijos vieron eso en nuestras vidas, que la palabra de Dios era importante para nosotros, que queríamos hacer lo que Dios quería primero. Y eso les daba a ellos la guía para seguir, ¿no? El ejemplo, primero en humildad, buscar nosotros a Dios. Y creo que eso es lo que ellos podrían decir que más grabado les queda en su corazón y su mente es la sinceridad de sus padres al buscar hacer lo que agradaba a Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Eh, Me gustaría seguir haciendo muchas más preguntas, pero sé que el tiempo se va a terminar, así que
sintetizando un poco, y justo va relacionado a lo que la hermana Narda ha preguntado en el grupo, eh, básicamente es relacionado a, mirando una vez más en retrospectiva, como última pregunta, ¿qué es lo que ustedes consideran que quizás harían diferente después de haber formado 7 hijos, después de haber visto los resultados en 7 hijos? ¿Existe algo que que harían diferente si es que volviesen a hacer homeschool, es decir, escuela en casa, o no hay nada absolutamente que harían diferente? Sin duda de mi parte, creo que habría muchas cosas que quisiera mejorar, ¿no? Todos quisiéramos mejorar, pero creo que lo que quisiera haber sabido o haber entendido mejor era tener más confianza, ¿no? De que esto es lo que Dios quiere para nuestra familia. Y pudimos ver paso a paso que Dios siempre fue fiel. Nunca, um, nunca faltó algo, nunca no tuvimos respuesta a algo para hacer. Y todas esas preguntas de la sociabilización y cómo hacer y qué hacer y las presiones de la sociedad, la costumbre que tenemos de estar en un sistema. Entonces, darme cuenta, poder haberme dado cuenta más pronto que eso no tiene nada de importancia, que lo único que importa es lo que Dios requiere de nosotros para nuestra familia y nuestros hijos, que todo lo demás es un sistema que cuando uno lo analiza para condensarlo bien pronto, ha sido creado por el diablo mismo. Entonces nosotros como creyentes no tenemos que ni preocuparnos ni tener arte ni parte en todo eso. Creo que entender eso más pronto es lo que yo cambiaría, ¿no? Tener esa confianza. Éramos pioneros en ese tiempo, ¿no? Me llevó por ahí más tiempo llegar al punto de tener esa confianza, ¿no? De no preocuparme por esas cosas. Una de las cosas que yo mirando hacia atrás diría deberíamos cambiar, y esto va para los padres, que los padres, los hombres, tengamos más participación en la educación de nuestros hijos. Generalmente el hombre está inmerso en su trabajo, en proveer, pero los hijos necesitan también que los padres tomemos tiempo para enseñarles. ¿eh? En las cosas espirituales y también en algunas de las materias. Algunas veces tuve la oportunidad de enseñarles las bases de música a algunos de mis hijos o mi esposa misma, pero como padre, ser como hombre más participativo, mismo también para ayudar a la esposa, porque llevan una gran carga. Ellas están todo el día con los niños y como les dije, darnos cuenta del esfuerzo que hacen nuestras esposas y darles también su espacio, su tiempo, su descanso. ¿eh? Ellas lo necesitan. Y en nuestro caso particularmente, como estábamos en el ministerio, muchas veces estamos envueltos en actividades que nos llevaban a viajar y en ese tiempo se suspendía la escuela. Porque una podríamos decir, de los beneficios del homeschool es que no tenemos un día de empezar y un día de terminar, porque si no, estamos fuera del sistema. El homeschool justamente provee a la familia de ir a su ritmo y a su tiempo sin presiones. Es así, si uno está bajo una escuela sombrilla, seguramente van a exigir que para tal tiempo tengan todos estos logros y exámenes y cuantas cosas más, ¿no? Pero en nuestro caso teníamos una escuela que trabajaba con nosotros y entendía. Estamos en el ministerio, había semanas que no teníamos escuela, nos retrasábamos. Sin duda que afectó el que algunos terminaran un poco más tarde la escuela o lo que fuera, ¿no? El mundo es como que tiene que terminar aquí a los 12 la primaria y a los 18 o 17 la secundaria y la universidad a los 23, 24, y si no es un fracaso. Quiero decirles que no es así la vida, no es así la vida. En nuestro país tenemos hombres que a los 60 años se han recibido de doctores y son señores doctores.
O sea, uno se puede preparar académicamente y en el área o profesión que quiera por mucho tiempo. Nosotros tenemos ese orgullo de decir, no, es que mi hijo tiene que terminar a cada tiempo, a tal hora, y si no es una deshonra. No hay ninguna deshonra, para nada. Lo importante es que ellos aprendan, que ellos estén preparados, que ellos tengan carácter, que ellos conozcan al Señor y después que sigan adelante. Bueno. Diría que si yo no tuviera esos compromisos como ministeriales, yo hubiera dicho, no, tenemos la escuela en tales tiempos, sin falta ni nada. Pero como estábamos en un ámbito de ministerio, tuvimos que hacerlo de esa forma. Muchas gracias, hermanos. Gracias, gracias por sus palabras, gracias por darnos a conocer su experiencia. Nos ayuda bastante y Bueno, de alguna manera sería muy bonito que de alguna manera en otra oportunidad que ustedes vengan presencialmente, tener una reunión en presencial con ustedes, poder conversar un poco más a detalle, porque a medida que los escuchaba, a la mente me vienen un sinfín de preguntas adicionales. Sin embargo, el tiempo es corto. Así que, entendemos. amén, hermanos. Gracias. Gracias por su tiempo. Entendemos y no creemos tener todas las respuestas. Simplemente el Señor nos ha ayudado a hacer lo que ponía en nuestros corazones con nuestros hijos en su educación y en su formación. Seguramente hay quienes han tenido también buenas experiencias y tienen muy buenos consejos para dar y ayudar. Si en algo les ha ayudado en lo que nosotros vivimos y podemos compartir, gloria a Dios. No queremos ser de desánimo para nadie, ni que alguno dijera, bueno, esto no lo comparto, mire, con total confianza. ¿No es así? Busquemos, ante todo, creo que nosotros y ustedes y cada uno necesitamos buscar la guía de Dios y la aprobación de Dios en lo que hacemos.